Hey, amigas, amigos, lo continuamos logrando. No sé si eso está bien dicho, creo que es maestro de español. Bueno, está estudiando para profesor de español, entonces siempre me corrige, porque sí, gracias al Pardo SR388 mi lenguaje está mejorando. Así que vamos a darle porque el podcast sigue. Gracias al Pardo, a el trabajo de su servilleta y sobre todo gracias a que ustedes están al pendiente de todo lo que hacemos. Así que vamos a darle. Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal. Yo soy Rodo y esto es Cielo Fanáticos Podcast en su episodio número 17. Gracias a los suscriptores, gracias a los que comentan, a los que comparten. Saludos a toda la banda que está presente en las redes sociales, pero un abrazo gigantesco a quienes han tenido la oportunidad económica para poder ser parte de los miembros del canal. Siempre les estaremos bastante agradecidos y sus nombres aparecen en todos los videos. Si ustedes quieren ser parte de los miembros del canal, lo único que deben hacer es darle clic allá abajo donde dice unirse y formarán parte de este gran equipo. Bienvenidas, se me estaba saliendo un gallo, qué barbaridad, es que han sido días de bastante trabajo. Alcánzalo. Y cómetelo, alcanza ese gallote porque sí ya me dio hambre. Aparte me saqué punta hoy, todavía están volando pelos por todos lados. Les tenemos un invitado realmente increíble, creo que hoy nos la pasaremos genial. Le dijimos que una hora vamos a platicar, pero no sabemos que todo vaya a ocurrir en este día. Muchos de ustedes lo conocen y probablemente por eso están escuchando o viendo este podcast, entonces vamos a presentarlo. Él es guía turístico, fue certificado como guía cultural y guía de naturaleza. Él conoce de manera increíble casi todos los rincones del estado de Hidalgo. Lo único que no conocía era el estudio de los Cielofanáticos Podcasts, pero hoy ya los puede guiar a este lugar también. Les quiero compartir algo. Cuando yo estudié la primaria, él era el encargado de que nosotros amáramos la cultura y estaba presente ahí. Era el que nos llevaba a veces de la manita a... Ay, qué recuerdos tan bonitos. A la Casa de Cultura de Actopan y a veces al cine también. Entonces fue mi profesor de la primaria, alguien que quiero muchísimo. Con ustedes, el profe Pepe. Y me dijo que le dijera profe Pepe Pata de Perro. ¿Cómo está, profe? Bien. Pues envío un saludo, un agradecimiento primero a tu persona. Gracias. Y a tu público que nos tienes cautivos. Luego de repente ahí te encontramos, te vemos. Y eso me agrada porque dices, bueno, un pequeño retoño más. Sí, usted es uno de los culpables de que hoy hagamos esto. Sí, esa frase ya te convertí hace rato. Es agradable que vas de repente por la calle caminando tranquilo con la mirada al frente o abajo pensando o viendo qué futuro nos depara el destino y cómo prepararnos para enfrentarlo. Entonces, de repente eso de que te saluden, te silben, te hablen y que alguien de repente te haga la plática y te diga, por su culpa de usted, soy maestro de educación física, soy maestro de esto, soy maestro de acá, soy historiadora, soy contador, soy X, Y o Z, pues es cuando dices, bueno, por lo menos el día que muera, y lo reitero, voy a morir con la sonrisa en la boca porque hice siempre lo mejor que pude. Como profesionista de la educación, pues siempre me he dado mi tiempo de llegar a todos lados, hasta el último rincón. Y cuando les cae el 20 a los chicos, pues qué bueno, y cuando no les llega a caer, pues también no me entristece mucho, pero sí me apechuga, me estruja un poquito la pechuga, la cuestión de ver que hay 2 o 3 gentes que no les cayó el 20, y pues bueno, hay que apoyarlos de repente. Y ese apoyo que les damos en muchas ocasiones, si es valorado por ellos, los ves que se esfuerzan, luchan 1 mes, 2 meses, 3 semanas, 1 día o 2 días, y reinciden en caer en sus prácticas no gratas, y después te vuelven a encontrar y les vuelves a hablar porque es nuestro compromiso siempre brindar la mano a quien sea.
como sea. Voy a empezar y acaba de tocar temas bien importantes y no quiero perder este tiempo. Vamos a empezar con todo. Con todo viene. ¿La educación y la cultura sí transforman a la sociedad, maestro? Pues mira, yo siento que sí, mira, yo personalmente voy a compartir ahorita con ustedes un parte de mi vida, un rápido. Cuando yo era niño y fui por primera vez a la escuela, en mi casa convivían mi mamá, mi papá, mi abuela paterna y mis hermanos y mis hermanas y toda la familia, ¿no? Éramos una familia nuclear. Entonces, de repente mi abuela nos llegaba a hablar con lengua ñaño y mi mamá, pues también como era de una comunidad ñaño, pues, discutían, no hablaban, decían cosas y cada quien me enseñó a hablar a su estilo, ¿no? Muy regional. Cuando yo llegué al preescolar, pues llegas y ves que todo el mundo habla algo distinto, no tan familiar como tú. Ajá. Yo sí hablaba normal, pero para mí se me facilitaba más hablar las palabras que escuchaba en casa, ¿no? Si alguien me preguntó, ¿y tú quién eres o qué haces aquí? ¿Cómo te llamas? Nomás les dije, José, no, Pepe. Pepe, ¿y qué más? Y se me empezaron a salir mis palabritas que me habían enseñado en la casa, pero de lengua autóctona, y la reacción de la maestra o de la persona que le recomendé a mi maestra que me mandaran hasta el rincón de hasta allá. No se les vaya, suena feo, ¿no? Pero no se les vaya a pegar a los demás. Sí, este niño está poseído, creo, ¿no? Entonces, vayas a la esquina hasta allá. Y para allá me mandaron y yo allá estuve el año que me tocó de kinder, porque en aquellos días apenas era un año de kinder, para que ya pudieras acceder a la primaria. Entonces, pues ahí estuve, escondido como la muñeca fea hasta la esquina, por allá. Y después cuando llegué a la primaria y entré a primer y todo ese rollo, me volví a suceder lo mismo, es que allá en la primaria ya no eran mesitas, en la primaria eran mesabancos como esto, pero donde íbamos de 2 en 2. Y habitualmente nos ponían o 2 niños o 2 niñas, y era raro que nos pusieran un niño y una niña, y si nos ponían un niño y una niña, ya te imaginas la tijera de aquellos días. Son novios, aunque uno no sabía ni qué rollos era eso. Las burlas de ese entonces. Son novios, ¿no? Y si te tocaba con otro compañerito, míralos qué bonitas niñas. Entonces, o sea, el bullying siempre ha estado. Sí, y más entonces, normalizado que en estas que ahorita, fechas, ¿no? Entonces, los correctivos de la educación en aquellos días ahora son satirizados, discriminados, casi te meten a la cárcel por un cocazo, algo que antes en nuestros tiempos, pues de repente nos ubicaban en el tiempo-espacio para que tú pusieras atención y quedaras así. ¿Entendieron? Y el rato, oye, ¿cómo le hago? Hoy siguen haciendo lo mismo. O sea, con otras estrategias. Sí, con otra estrategia. Oiga, maestra, y me daría la oportunidad es que no le puse atención. Bueno, pues entonces eso, no le puse atención, pues ¿qué estabas haciendo? Es que vi pasar el mosco por mis uñas y me lo quise atrapar, o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, dices, niño, concéntrate en lo que tienes que estar haciendo. Entonces, los maestros. La educación ha cambiado, ¿no? Sí. Hay muchas cosas que han cambiado. A nosotros nos tocó vivir aquel momento de la educación en donde no llevaste la tarea y el maestro, con toda razón, con la autorización de papá y mamá, de los abuelos o de quien fuera, si te decía, a ver, pon tus manitas y 5 reglazos de esta mano y 5 reglazos de esta mano para que te pusieras a hacer tu tarea. No había problema. Si por equivocación cometías alguna falta de disciplina o de respeto, o que rezongaras o mascullaras alguna palabra en voz baja delante de los demás y que tu maestro no te hablara bien, no lo escuchara bien, pues ellos te recriminaban de cierta manera con un barazo, un reglazo, como fuera, y no había problema. Es más, si el papá iba y te daba una santa zarandeada delante de los chamacos, pues todo el mundo se quedaba así de, híjoles, no lo volvemos a hacer por ese lado, ¿no? No, y hasta encargaban sí. O el papá llegaba con el maestro y ahí se lo encargo, se lo puede sonar. Ahí no hay problema. La cuestión era que sacaras al chamaco derechito. Y tal vez no había tantos problemas sociales como ahora se marcan, ¿no? Ahora no les puedes decir, oye niño, siéntate correctamente. Niño, recoge los pies, recoge la mochila, ordena tu mochila, ordena esto. No, es que ya me está bulleando. Oye,
tengo derecho de esto, ¿y tu responsabilidad es cuándo? Sí, hay una línea muy delgada que separa esos niveles de libertad o de derechos en donde también entra el libertinaje y el sobrepasarte o aprovecharte de esas No, oportunidades y que lo peor estás de todo es que teniendo. la lucha generacional es tremenda, tan tremenda que ahora hasta los mismos papás que antes te apoyaban, ahora no, son los primeros en decir, a mi muchacho no me lo tocas ni un pelo, ni con el pensamiento, ¿vale? Ujú. ¿Sale? Entonces, pues bueno, son formas de cultura y son formas de educación que de repente no son las formas de educación. La auténtica cultura y la educación auténtica no es aquella que percibes por que vayas a un curso a Harvard o demás, ¿no? Esa es una Ujú. instrucción académica. Realmente los valores universales que se aprenden en las familias, en las casas, en los hogares, esa es la educación, esa es la cultura que realmente tú vas a desempeñar fuera de. Entonces, pues hay muchas cosas bien padres, ¿no? Entonces te digo, dentro de mi formación académica yo participé en escuelas tanto de gobierno como privadas. Hice la primaria en la centro escolar, bueno, en el Jardín de Niños, Niños Héroes 1947, que ahora Ajá, es parte de la centro escolar. ok. Entonces ahí frente a las canchitas, hoy en día pues todavía queda como testimonio una palmera que estaba ahí, yo la conocí. Chiquita. Palmerita chiquita, era la más chiquita de todas las que había. Ahí en esa calle, la calle de Cuauhtémoc. Enfrente, de Para los hecho, que visiten Actopan, van a ver esa palmera. esa palmera y están las canchitas, ahí está. Bueno, ahí de hecho pasaba la calle de Cuauhtémoc, nada más que pues Ujú. ahora bendita cancha de fútbol rápido que tenemos. Y digo bendita porque sirvió para mucho, mucho, muy bien, mucho, muy buenos chicos. Hay gente que te digo, es agradable y grato para mí que de repente a veces me siento mal porque paso por ahí en las tardes, noches y de repente los árbitros, los oye árbitros o los que manejan los equipos Ujú. o que ya tienen una solvencia económica suficiente, pues están dándole oportunidad a otros chavos, como ellos la tuvieron a su vez en su tiempo, de orientar a gente para que hagan, practiquen un deporte, ¿no? Y qué padre, ¿no? Te digo, es Sí. parte de la vida que te dice, sales tú, está bien. Entonces, pues hiciste lo correcto, ¿no? Ujú. Entonces te digo, ahí hice mi kinder, la primaria la hice en la centro escolar 1940, con orgullo digo que hice año y medio de primaria, un año en la mañana, medio año en la tarde, me tocó ser alumno fundador del turno vespertino de la centro escolar, Ok. no teníamos mobiliario, cuando se implementó el turno vespertino de la centro escolar es porque el jardín de niños se lo llevaron a sus nuevas instalaciones de lo que hoy es el Lázaro Cárdenas. Ujú. Entonces quedó, ese espacio se quedó vacío y estaba la José Ojeda Garduño en la noche, la escuela nocturna. Entonces era un caos en la centro escolar que había de repente matutino, vespertino y el nocturno todos juntos, ¿no? Y cuando Ujú. se fue el kinder para allá, pues aprovecharon para que el vespertino se fuera en la tarde, sí, pero en el edificio viejo de lo que había sido el kinder, ¿no? Ujú. Entonces, ay, perdón, me tocó fundar el vespertino, llevarme mi sillita de tule en el lomo, Ok. en mi espalda, todas las tardes. De aquí, nosotros vivíamos aquí de la cima para abajo. Éramos la última casita de lo que eran aquellos días el monte de Escobedo, hoy fraccionamiento de los frailes, y parte de la conestación. Ujú. Pues eran vereditas, todo estaba lleno de nopales, mezquites y demás. Y allí pasaba yo con mi sillita cargada y camínale. Eh, ¿Cuánto ten- tiempo caminaba? ¿Cuánto se tardaba en caminar para llegar a la escuela? pues en aquellos días para mí se me hacía como un siglo, una eternidad, ¿no? Pero pues eran como una hora más o menos lo que nos echábamos caminando. Estábamos enanos y tú solito te ibas porque no había Ujú. quien te llevara a la casa, a la escuela, ¿no? Y pues era temor porque de repente ibas caminando y se te cruzaba el conejo. Ah, ok. Las lagartijas, chincoyotes. Las lagartijas más, no, los camaleones. Todavía. Había mucho camaleón ahí y había mucha planta, una plantita que hoy florea en estos días de frío y de Ajá. muertos, que se llama la flor de la víbora. Entonces, flor de víbora, que es como una campanita, y que por cierto, una de las islas filipinas, Ujú. una de ellas, el archipiélago filipino, la tiene como bandera nacional esa flor, bueno, que es una planta muy buena para el cáncer. Bueno, Ok, entonces, ok. Eso no hay que anotarlo porque. entonces, todavía me tocó vivir eso, ¿no? Todavía Ujú. me tocó conocer las víboras, que ya no hay, por el crecimiento urbano,
unas que se llamaban chirrioneras y unas que se llamaban las trompitas de puerco o las víboras de aire. Eran unas víboras blancas, plateadas, hermosísimas. Había unas muy delgaditas, que eran las chirrioneras, las que te daban los chicotazos. Las trompitas de puerco, pues que tú cuando las agarraban, eran unas víboritas chiquititas, plateadas también, blanquecinas, la pancita rosadita, imagínate. La agarrabas, y cuando la agarrabas, en lugar de que vieras la cabecita lanceolada y todo ese rollo, no, la trompita no la tenían cocolizada ni nada. Ajá. La tenían exactamente como la tiene un cerdo. Ajá. ¿Sí? Entonces, por eso eran trompita de puerco. Eran unas víboritas que se comían gustosamente los huevecillos de las gallinas, ¿no? De los pájaros y demás. No se diga las jongas y todas las aves, los chinitos o las, ¿cómo se llaman? En el norte les llaman chinitos a las jongas, a una variante de aves migratorias, que es una especie de cardenal parduzco, que tiene bien marcados los ojitos así rasgaditos, los tiene muy negritos aquí, lo demás es cafecito, canelito, como las jongas. Ay Dios, se me olvida su nombre común de aquí que les damos. Las filomenas. Las filomenas. Las famosas filomenas, algunas tenían su pechito amarillo y eran hermosas las condenadas, y bien sabrosas que eran. Pues sí, porque nosotros, quiera ser que no, pues teníamos la necesidad de, pues, hoy lo vemos como una depredación, pero pues si no había otra manera de comer, pues te decían, vete a cazar chincoyotes sadis, y llévate la ulera, si no tienes una ulera, pues con la onda, y si no, con la mano, pégale a los pájaros. Y era una habilidad necesaria. O sea, era algo necesario. Y luego nosotros en casa teníamos borreguitos, teníamos chivitos, entonces pues digamos de pastores, todo ese rollo. Entonces, pues hay muchas cosas, ¿no? Entonces digo, hice la primaria, la secundaria en la Miguel Hidalgo, en la gloriosa Miguel Hidalgo, me tocó disfrutar. Uno más de la Miguel Hidalgo. Ah, no, pues sí, aquí. Yo me siento así, cual radiante luminaria. Que jamás se extinguirá. Eso, claro que sí. De Miguel Hidalgo el nombre. Su honra. ¿Verdad? Es que eso nos mueve, ¿no? Entonces, ahorita tú me diste algo también que, sin querer, algo de la numeralia que he tenido en mi favor, siempre ha sido el número 17, y hoy dices capítulo 17. Sí, Cuando yo era un jovenzuelo de secundaria. Porque ahora es un jovenzuelo, pero con más experiencia. En aquellos días, por aquel entonces, me tocó yo pasar de la primaria a la secundaria jugando voleibol. Ok. Me tocó estar en quinto y en sexto en la selección de vóley, según de la centro escolar, con la maestra Edith Hernández. Entonces, y la maestra Aurelia y la maestra Tere, que fue la maestra Tere Moreno, que... ¿Ella daba clases en la centro escolar? Ella fue maestra decana de la centro escolar de sextos. Y la maestra Tere también llegó a ser directora temporal de la centro escolar un rato. Y ella fue mi maestra. Ella fue mi maestra de sexto año. Entonces, quiero darles contexto, porque los que siguen el canal, yo he hablado mucho de la maestra Tere. Tere Moreno, la esposa del profesor Guillermo Pérez Ángeles. Ella fue la primera que me motivó a dedicarme a la oratoria ya de manera profesional. Porque hablaba yo desde el kinder, desde antes. Mi papá me enseñó a leer a muy temprana edad, y en primero y segundo de primaria estuve en otra institución y ya me ponían a dirigir los honores y todo, pero muy normal. Pero la maestra Tere fue la primera que me puso delante de miles de personas en tercero de primaria a hablar en público, y eso jamás lo voy a olvidar, porque se paraba frente a mí y me ponía a ensayar, y después me subía yo en tercero o cuarto de primaria a leerles a los de secundaria en voz alta, y la verdad es alguien que yo aprecio bastante, a la maestra Tere. Sí, mira, y fue agradable, por decirlo, en el caso de la maestra Aurelia, ella me dio en quinto año, entonces a ella le encantaba mucho el vóley. El maestro Lauro Pascual Pérez, que en paz descanse, jugaban los maestros, hacían su cascarita de voleibol ahí en la centro escolar, pues era la escuela más grande, es la Catedral de la Educación en Actopan, ¿no? Esa era la escuela más grande, y donde los maestros en la hora del receso se echaban su cascarita entre maestros y nos motivaban a hacer lo mismo, a hacer lo propio, practicar algún deporte. Entonces, pues uno a veces no tiene los mismos contextos o la misma constitución física para estar alto, delgadito y demás, ¿no?
Pero bueno, ahí anduvimos haciendo los pininos. Y en ese año que pasamos de quinto a sexto también se estrenó, se inauguró la escuela primaria Felipe Ángeles. Yo por ser de la colonia Estación, mi madre en esos días aportó viaje de arena, un viaje de grava, como 20 varillas, media tonelada de cal, media tonelada de cemento. Y apoyó al maestro que fue a solicitar el apoyo. Y el maestro quería que yo fuera de la centro escolar, que dejara la centro y que me fuera ahí a la Felipe Ángeles. Y no, yo les dije no, yo termino en la centro escolar, yo termino en mi escuela. Ahí empecé, ahí termino. Terminé la primaria y cuando salgo de la primaria y me voy a la secundaria me fui jugando voleibol. Cuando yo llegué a la secundaria Miguel Hidalgo, el primer año todavía yo dizque intentaba jugar voleibol. Pero la planadora en voleibol en esos momentos no era la centro escolar, era la Efraín Rebolledo. Ok. Entonces, en la Efraín Rebolledo había 2, 3 maestros que eran mis respetos para ellos. Hoy día uno de sus nietos, hijos de ellos, siguen practicando voleibol y es uno de los dinámicos de aquí del voleibol a nivel municipio en Actopan. Entonces, pues bueno, Actopan ha sido una potencia en el voleibol mucho tiempo. Entonces, cuando yo llegué a la secundaria, estaba el profesor Magdaleno, un profesor que tenía la costumbre de llegar con unos lentes oscuros. Sí, ya nos han hablado del profe Magdaleno. Él llegaba y se sentaba y decía, pásales lista y ahí están los balones, jueguen, ahorita vengo, voy a poner calificaciones. Lo veíamos que agarraba, sacaba sus listas y ahí se ponía y se sentaba y se quedaba. Y nosotros felices, ¿no? Pues, sí, ¿quién iba a pelotear libertad. acá el fútbol, acá echar la cascarita del fútbol y la cascarita del bol y la cascarita del básquetbol? Entonces, pues bueno, eso ya no. Y un día, por X circunstancia, él nos dio primer año, cuando yo me fui a segundo ya no me dio clases él. Pasó, estaba el maestro Javier Ramírez, como maestro de educación física, de segundos y terceros. A él era amante del básquetbol y sigue siendo un torbellino en el básquetbol, y lo digo con todo respeto y en buen sentido, porque ha movido a muchos basquetbolistas durante mucho tiempo. Entonces, un día teníamos clase con el maestro Javier y le pidió permiso al profesor Magdaleno de que dijera, que nos hiciera la invitación para irnos a probar como aspirantes a ser futboleros de ahí de la secundaria. Y yo fui, estaba en segundo y sorpresa, dice, no, sí, tú estás bien, chaparrito, estás bien, corres mucho, brincas mucho, está bien, falta que te prepare uno. En esos días aquí donde actualmente en Actopan está el fraccionamiento Nuevo Actopan, era un terreno que quedó baldío y que se dejó de utilizar para la agricultura, que era un terreno agrícola. Ahí se cortó, se sembró producto de calidad, de alta calidad para jitomate, chabacanos, duraznos, frijol, maíz, habas. Como se sigue haciendo a un lado, ¿no? En donde ahora es el hospital. Donde y se hacía. Donde se hacía, ya no se hace. Ya quedó atrás todo eso. Entonces, pues ahí era un baldío. De hecho, cuando yo llegué a la Miguel Hidalgo después, es otra historia más adelantito. cuando yo fui a probarme ahí, pues todo eso ahí íbamos a entrenar, nos bajaban ahí a entrenar en esos lotes baldíos. Y atrás de la Miguel Hidalgo, ahorita donde está una gran bodega lo que fue una gran bodega de refrescos, y ahorita están un lote baldío y unas casas, está el Instituto Federal Electoral o el INE, y atrás donde están Rotarios y otro edificio más y un restaurante y demás cosas. Ese terreno era un terreno baldío. Entonces ahí también de repente pues nos echábamos nuestras cascaritas, vemos que ahí todo el terreno estaba de lado. Entonces un mal pelotazo, ¡pum! La pelota venía a dar hasta por acá bajo el puente de palo. ¿Sale? Entonces era un riesgo aquello, ¿no? Entonces pues me quedé como maestro, como enamorado del trato que te daba el maestro Magdaleno. Entonces tenía clases con el maestro Javier, pero cuando teníamos las prácticas de fútbol, pues me iba con el profe Magdaleno. Cuando llegué de segundo, cuando llegué a tercero, el profe Javier tuvo a bien que el profe Magdaleno pidió su cambio, no sé qué, llegó otra maestra, que era la maestra Lulú, que era del estado de Veracruz, vivía aquí en la cima, un tal paradero de autobús, ahí vivía allá enfrente con la maestra Male, ahí vivió, y pues de repente cuando menos vi, pues ya era yo jugador de fútbol, y cuando yo estaba en tercera de secundaria, de eso bien me acuerdo, en la selección de la Miguel Hidalgo me tocó ser defensa central de la Miguel Hidalgo,
y me dieron el número 17. Ah, ¿qué? Ese mismo número nos va a pasar tiempo, fíjate, sin querer, ¿no? Ajá. Va a pasar el tiempo y después cuando yo regreso a la Miguel Hidalgo como docente, en el 94, en mis primeros juegos magisteriales como maestro de gobierno, ya pagado por el gobierno, aquí en el estado, ya había empezado en Sonora, como docente, el maestro Javier me acuerdo que me entregó mi uniforme y dice, mi maestro, tengo usted su uniforme. Y curiosamente, me tocó el número 17. Entonces, pues ya se imaginarán, y ese día andaba yo como chamaco quinceañero, fue en el mes de febrero, tuve una jugada por alto, caí mal o me hicieron caer mal, no sé qué pasó, pero la cuestión está en que, eso sí, se rompió mi pata o me rompí mis ligamentos, pero el balón nunca pasó. Entonces, previo a eso había dado yo el pase para el empate porque nos habían metido el gol primero el otro equipo y di el pase para el gol del empate, entonces valió la pena. Valió la pena, ¿no? Entonces, en el 94 solo los futbolistas entenderán. Sí, de eso, ¿no? Entonces, pues fue padre, ¿no? Porque después tuve la habilidad de poder patear con la derecha y con la izquierda y meter goles tanto con la izquierda como con derecha. Y pues bueno, X, ¿no? Entonces, pasaron mucho tiempo como deportista, tengo mis buenas aventuras y me siento con el corazón así. Mi último equipo con el cual jugué aquí en Actopan como deportista fue el Actopense. Fuimos subcampeones. En aquellos días yo traía el pelo largo, fue en el 81, 82 por ahí. Fue una cuestión muy difícil porque falleció mi madre en el 82. Okay. Entonces yo caí en una depre. Mi madre falleció el 22 de enero, bueno, el 26 de enero la sepultamos. Y jugamos la final allá como por mayo, junio. Y yo para esos días ya no me había ido a cortar el pelo, traía el pelo largo y traía el pelo hasta acá, me tapaba casi toda la cara. Pero fuimos subcampeones, ¿no? Entonces, eso fue padre. Y se conecta con el recuerdo. Sí, ¿no? Sí, te digo, y fue padre, ¿no? Con todo esto, entonces coincide el número 17, te digo, para mí eso sí me pegó mucho en mi vida el haber perdido a mi madre, porque era mi madre, ¿no? Sí. Y pues bueno, X. Y luego más tarde, cuando ya termino la secundaria, mi sueño siempre, bueno, ahí me forjé la idea de querer ser como mis maestros que tenía yo, que había tenido, ¿no? Y ahí está la influencia de un buen docente. Mira, el caso del profesor Francisco Torres Ferra, no sé si viva todavía, y si vive, mis respetos y saludos para él. Si ya falleció, al igual que el maestro Carlitos Hernández Morales, que ya falleció. Uno fue mi director, el profesor Carlos era director en tercera secundaria, y el maestro Ferra fue mi subdirector desde primero, segundo y tercero, y él fue mi maestro de matemáticas, y mis respetos para ese señor dando las matemáticas, ¿no? Hay mucho tiempo pasado donde yo después encontré otro maestro a su nivel, así de que traía las cosas aquí. Dos maestros, el profe Memo, Guillermo Pérez Ángeles, y el profesor Aniano, un profesor de Guerrero, que me tocó como maestro de la licenciatura que yo hice, la hice en Querétaro, en la Normal Superior de Querétaro. ¿Qué licenciatura hizo usted? Mira, yo tengo una licenciatura en Educación Media Básica especializada en Ciencias Sociales. Todo eso dice mi título de la licenciatura. Y después, eso fue en el 81, yo egresé de la prepa del Arenal. De la EPLE. De la EPLE, soy con orgullo, así, con orgullo EPLE. Previo a la EPLE, yo llegué a la EPLE como en septiembre, a finales de septiembre, en principios de octubre. Estuve antes como un mes en el MESHE, del cual me corrieron. Imagínense, para que el MESHE corra a alguien. Está cruel, ¿no? Los hidalguenses entenderán el contexto. El MESHE es un revolucionario. Sí. Y yo me corrieron, no me quisieron allá porque me negué. Y lo digo abiertamente, siempre lo he dicho y nunca me he mordido la lengua. Ni me siento mal porque ellos defendían sus ideales y yo defendí el mío. Y ellos no me aceptaron porque cuando nos mandaron para hacer la novatada de váyanse a parar carros, váyanse a pintar esto, váyanse a repartir esto. Y es parte de la historia, es parte normalista. De la formación del maestro, ¿no? Entre comillas, ¿no? Entonces yo les dije tanto en aquellos días, a los dirigentes de aquellos días del movimiento de allá del MESHE,
que yo iba a aprender, quería ser un maestro, no, yo los maestros que tenía, mis maestros nunca me habían mandado a botear, a pintar, a rayar, mucho menos a vandalizar y mucho menos robar o hurtar un producto que no era ni de los que les quitabas y que ellos por perder eso pues se los llegaban a descontar a veces, ¿no? A los trabajadores, porque en aquellos días no debemos olvidar que el Meche también tuvo sus lapsus malos. Mi respeto para todos los maestros del Meche, y lo saben, y tengo muchos amigos conocidos ahí, egresados de ahí, que trabajaron ahí, y algún día me invitaron a trabajar ahí con ellos también. Y podrán defender a capa y espada el fondo de sus acciones, pero la forma sigue estando en tela de juicio. Imagínense, antes había en Actopan, cuando nosotros éramos chamacos de la secundaria y la prepa, gritaba la gente en el centro, ¡ahí viene el Meche! Cortinas para abajo, cerraban los locales, ponían candados, cadenas, y se cerraba. Sí, es una realidad histórica porque era vandalizar. Nuestras generaciones la han visto. Porque era vandalizar Actopan, el centro o la calle de Zaragoza. Hasta que un grupo de chamacos de Actopan, las extrañas coincidencias. ¿Eso como en qué año fue? Sí. Hay que anotarlo. Eso fue entre los años 72 al 80 más o menos. Ajá, ahora cuando todavía se venían los del Meche a hacer sus desórdenes. Ajá. Aquí. Entonces la gente, pues, bueno, yo se organizó. Se organizaron un grupo de chavos. Ahorita te voy a decir el nombre de los chavitos que se organizaron. Eso. De los que yo recuerdo y que después ellos mismos nos decían eso, ¿no? Entonces, ¿cómo era posible que un grupo de gente llegara a otra comunidad a afectar? A gandallar. A gandallar, ¿no? Entonces, lo interesante de todo esto es, te digo, que mi vida siempre estuvo plagada de coincidencias y de gente, pues, buena onda y todo, y te digo, yo quería ser maestro. Entonces, pues, cuando me dijeron, ¿sabes que tú no te niegas a hacer esto? Pues aquí, llégale, papá. Sí. Dicen, además, tú no eres ni ejidatario, ni hijo de ejidatario, ni talala. Yo no sabía que tengo muchos primos que son también maestros de ahí del Meche. Y cuando investigaron tus documentos, vieron que yo llevaba un documento avalado por el municipio del Rincón. Ok. De ahí de don Pedro Adelaido Portillo, que era licenciado, un señor, estaba en México en la Cámara de Diputados, ese rollo, estuvo bien conectado. Entonces, el señor nos había hecho el documento, nos había conseguido el sello y todo ese rollo de que nos avalaban para que pudiéramos ir a estudiar ahí, porque ese era el requisito fundamental, ser proletario, no ser del pueblo. Ajá. Entonces nosotros no teníamos ni terreno ni nada. Mi madre sí llegó a tener ejidos y todo ese rollo en Demacu y en San Salvador, pero por X circunstancia, los primos, los parientes, los X, la convencieron de que les vendiera poco a poco los terrenos y ella se quedó sin nada. Entonces, bueno, ya. Por ese lado, cuando yo estaba allá en el Meche, tuve como 3, 4 primos que eran de ese rumbo. Cuando compararon y pidieron informes de que uno hiciera esto, dicen, no, tuvieron terrenos allá, pero pues ya no tiene nada. Ajá. Entonces dijeron, no, entonces ya, Dios. Entonces cuando yo me niego a eso, a esas actitudes o esas actividades, pues me dijeron, mira, además tú ni campesino eres. Le digo, pues no, pero mira, traigo mis manos. Sí. Yo tengo la fortuna de decir que desde los 6 años mis padres hoy se ve mal, le llaman explotación infantil. Pero la situación económica en aquellos días era igual que ahorita, era crítica. Sí, no podemos juzgar al pasado. Entonces, con las presente, leyes actuales. Pero hay un detalle, que si no fuera por esas actividades que te dicen, pues no nos alcanza para la comida, no nos alcanza para vestir o calzar. Yo anduve descalzo con guaraches, iba con guarache a la primaria, al kinder fui con guaraches, y luego por desgracia era bueno para recitar o aprenderme las cosas de memoria. Me tocaban que si las efemérides, que si la poesía, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Entonces, pues ahí estaba yo. Entonces fue como solo hacía la fuerza, casi obligaron a mis papás a que me compraran zapatitos. Ajá. Que nada más usaba para los lunes, eventos. Para los lunes, nada más. O para el desfile, punto. Los tenis los vine a comprar hasta la secundaria. Ok. Entonces, pues bueno, o me los compraron hasta la secundaria, ¿no? Pero digo, yo desde los 6 años, 7... me empecé a ganar mis primeros sueldos. Un billete de 20 pesos que traía Ignacio Allende en la portada de un lado. Entonces, imagínate. Y eso lo gané con unas cajitas de pollos. Ajá.
aquí enfrente de la cima para abajo. Ahorita es un gran baldío lo que está ahí a un lado de la cima. Pegadito estaba la granja avícola de los frailes, se llama, de San Nicolás, ahí se llama el último, antes era los frailes. Avícola de los frailes. Bueno, ahí me llevó uno de mis hermanos a que le ayudara yo a descargar un camión de cajas de pollos como la granja. Y ahí me gané mis primeros 20 pesitos, me bajé como unas 10, 15 cajas en todo el día, yo solito, pero me dieron mis 20 pesotes. Entonces, pues trabajaba a mediodía y estudiaba el resto, y los demás en la mañana, pues los quehaceres de la casa, pastorear, ir por la hierba y todo ese rollo. Entonces, pues, sabíamos lo que era el trabajo y sabemos lo que es el trabajo de campo, el trabajo pesado de ir a la cosecha, a la pizca, a sembrar, a deshiervar, a cosechar el jitomate, levantar el frijol, todo eso, pues mis manitas lo han sabido, ¿no? Sí. También, y te forma, porque te de va entrada te hace conectas con carácter, la naturaleza. te hace carácter, ¿no? Y otra cosa bastante buena es la disciplina. Sí, que tienes que andar pegado al surco y a la tierra. Uh-huh. Y cuando no andaba yo en el campo, tenía yo un hermano, otro hermano que estaba de albañil, era contratista de albañiles. Entonces me daban mi chambita de chalán. Y pues ahí andaba yo, ¿no? Y pues mis manitas sangraron por andar en los colados y todo ese rollo, con el bote y con la pala, y pues era bueno en aquellos días, ¿no? Todo el trabajo, bien desempeñado, te hace que lleves siempre la frente en alto. No tienes por qué andarte escondiendo. Todo trabajo no bien tienes por qué desempeñado. esconder, no tienes por qué esconderte por X, Y o Z, ¿no? Sino que nunca he hecho daño a nadie, ni me gustaría hacerlo. Por eso cuando me llamaron ahí al Meche, les dije, pues yo desde los 5 o 6 años he ganado mi sueldo, y nosotros, yo pueblo, veo que eso está mal lo que están haciendo con estas personas o compañeros míos que algún día serán maestros. Sí. Entonces así como que fueron las contradicciones del proletariado. Entonces me dijeron, ¿sabes qué? Ajá. Llégale, ya no queremos que vengas. Pues ya no fui. Y quiero hacerle 2 preguntas. Estudió la licenciatura en Educación Media Básica en Ciencias Sociales, pero aparte estudió otra licenciatura. Otras 2. Otras 2, a ver, cuéntenos, ¿cuáles fueron esas 2? Te digo, bueno, terminé la prepa, me vine, dejé el Meche y me di a la tarea, mi papá me acompañó a buscar otra escuela. En aquellos días yo tuve un padrino que había sido sacristán campanero aquí de la iglesia, se llamaba Raúl Pardo, de allá de Rosario. Pariente de el Pardo. Sí, por cierto. Ah, sí, es tu pariente Pardo. Sí, son Rosario todos. Ah, sí, todos los Pardo del Rosario. Entonces, son parientes del Pardo. Sí, entonces, pues mi padrino Raúl, lo quiero mucho donde esté. Ok. Me motivó, ¿no? Pues ahora ya te sacaron de ahí, ¿ahora qué vas a hacer? No, pues, te vas a ir de chalancito, de peoncito, no, tú tienes para dar para adelante. Uh-huh. Entonces, tienes cerebro. Tienes capacidad. Entonces, yo sabía dónde, estando en Actopan, pasando por la calle de Escobedo siempre, pues yo sabía que el maestro Ferro y el maestro Carlitos comían en una casa en la casa del profe Javier, ahí le brindaban los alimentos. La profe Male les daba pipirín. Entonces, yo lo esperé cuando iban saliendo de ahí, abordé al maestro Ferra, porque él era el subdirector también de aquellos días, él era el subdirector de la prepa, la Escuela Preparatoria Ignacio Ramírez. Ok. Recién se acababan la EPIR, acababan recién de estrenar ese nombre, porque antes era la Escuela Preparatoria Actopan y estaban en el Hospital Viejo. Eso no lo sabía. En el Hospital Viejo, donde ahora está el Centro Cultural Bicentenario. Lo que queda del cascarón. Lo que queda. Sí, lo que queda del cascarón del Bicentenario. Duele decirlo. No, ese espacio es sagradísimo para mí, porque hay mucha historia para mí. Yo trabajé ahí 6 años. Tú dejas de trabajar, imagínate, ahí había una pileta que tenía la forma de una flor, donde había una llave, y nosotros no teníamos agua potable. Bueno, he visto crecer toda esta parte de acá de Actopan, muy, muy rápido de repente y muy lento de repente. No había agua potable, entonces nosotros a donde vivíamos teníamos que venir por agua hasta acá. Allí. Cruzar la carretera y tomar agua ahí. Y el agua no llegaba todo el rato, era en la mañana, temprano, y ya después en la tarde, nada. Y había un día sí, un día no, un día sí, un día no. Y tenemos que llevar el agua para la casa con 2 cubetitas, bueno, yo en mi caso con 2 cubetitas, y mi hermano Tomás, el que sigue trabajando ahí en la tienda con
ahí en su plaza, como en Reyes Vargas, tuvo la genialidad de comprarse un tambo, que compráramos un tambo de 200 litros. Mi papá consiguió unos cueros de las llantas, las cortó, las abrió, sacamos como unos hinchos, los amarramos con alambre del recocido y hicimos que el tambo lo rodáramos para que no se maltratara la lámina del tambo. ¡Órale! Y con ese tambo fuimos abriendo brecha para sacar lo que ahora es la calle de Escobedo, la prolongación de Escobedo. Y la prolongación de la calle esta que está de la cima para abajo, es que ahora baja una callecita. Pues ahí era un camino, era el camino que iba rumbo al Palomo, pasaba pegadito a la secadora. A mí me gusta pasar por ahí en bicicleta porque ahí está la estación. Ahí ahora está la calle, la calle esta que te hablo, donde está un restaurante que se llama Fuego Lento, que es una historia de éxito. Ahí los vecinos. Cuando todo el mundo cierra, ellos abren y dan el servicio. Y le fue bien. Entonces, empezó con 2, 3 gentes que le apoyaban. Y ahorita son 17 gentes las que lo apoyan para repartir el producto, ¿no? Entonces, una historia de éxito ese lugar. Entonces te digo, allá atrásito, donde están esos lotes, todo eso, lo ancho de esos lotes, la mitad de esos lotes era un camino. ¡Órale! Era el camino que llegaba al Palomo, que llevaba al río y se juntaba con lo que era el terraplén del ferrocarril. Ajá, sí, ahí de lo que fue el ferrocarril, de lo que fue la vieja vía del tren. Queda una parte de ese camino. Entonces, pues por azares del destino ahora ya no existe ese camino, ya los del Palomo ya no tienen ese acceso, como lo tenían antes. Ahí conocí a don Goyo, un señor que me encantaba platicar con ese señor, porque siempre andaba con su morralito, así como nosotros. Su calzón de manta, su camisa de manta y su sombrerito de tornillo. Y luego se sentaba en un esquite y en un árbol, al mediodía o en la mañana, y sacaba sus tlacoyes y empezaba a comer, y yo andaba pastoreando por ahí. Y luego me decía, chamaco, ven. No, ¿cómo? Y me iba a esconder por ahí. Y ya poco a poco pues fuimos haciendo amigas. Sí, agarramos confianza. Y se nos ponía a platicar, porque yo me juntaba con unos chicos de aquí, con León y con otros chavos de aquí de la Loma, que bajaban a pastorear allá. Nos juntábamos ahí por el río. Están los fresnos, donde está ahorita el Hospital General, atrás hay un fresnote grande. Por ahí nos juntábamos, se juntaban sus borregos de ellos con los borregos míos. Y ellos llegaban con sus borregos, se iban hasta allá, pegadito al mezquite y al árbol ese por la sombra. Entonces ahí llegaba este señor y se ponía a platicar con nosotros, nos hablaba de la revolución, los balazos y se jalaba. Entonces decíamos que con él aprendimos un buen de cosas y de historia. Entonces, de repente hablo en un sentido de que digo, pues las cosas, los cuentos de pastores, porque eso lo aprendí cuando éramos pastores, ¿no? De borregos. Y bueno, entonces te digo, mi vida fue así, llena de aventuras muy, muy padres. Entonces llevábamos el agua y todo ese rollo. Y otro detalle más interesante de todo esto es que poco a poco abrimos ese sendero, cruzamos entre nopales, magueyes, mezquites, huizaches, biznagas, los chilitos, perdón, es la segunda vez que lo muevo. Sorry. Llegábamos y fuimos pasando y fuimos abriendo el camino hasta la casa, lo que actualmente es la casa. Ahora la calle ya la abrieron más ahora, ¿no? Pero es padre ver cómo vas creciendo, cómo vas evolucionando. Entonces, cuando yo paso de la prepa cuando llego a la prepa y quiero pasar a la licenciatura, hacer licenciaturas, tenés que hacer la nivelación pedagógica. Ahorita desconozco si sigan haciendo nivelación pedagógica. De hecho, a mí me tocó la última generación que se tenía que hacer nivelación pedagógica, y después ahora el bachillerato es general. El bachillerato es general y no hay ningún inconveniente. Siempre y cuando cumplas tu bachillerato ya puedes entrar a alguna licenciatura. Sí, fue una ventaja porque cuando yo hice la nivelación pedagógica fue cuando conocí a Querétaro. Yo Querétaro lo imaginaba como venían los billetitos de a peso. Y después de 5 pesos. Billetes de a peso y de a 5 pesos. Eran billetes que traían el acueducto de Actopan, traían una carretita, ¿no? El acueducto es el que está en el Salto. No, el acueducto de Querétaro. Perdón. Antes venía ese acueducto, venía pintado en unos billetes. Sí, los arcos de Querétaro. Entonces venía la arquería de Querétaro y así soñaba conocer eso, ¿no? Desde chico dije, ¿dónde será eso? Bueno, ya. Entonces cuando llego a Querétaro, yo llegué sin conocer. La primera vez que me fui de raid con un trailero. Y eso era muy común antes. Sí, porque en la glorieta se paraban todos los traileros allí en el centro camionero y ahí agarrabas raite o aviada para Tampico, para
o San Juan de los Lagos, ibas a No, hay León. quien se iba hasta Laredo. Sí, sí iban, o sea, era la ruta, era México Laredo, entonces pues ahí agarrabas un buen raite. Te ibas platicando con el chofer y todo ese rollo. Bueno, entonces la primera vez que yo voy a Querétaro me fui de raid con un trailero. Y me dejan donde está por la Plaza de Toros, bueno, por la entranque a Celaya, pues él me dice, yo hasta aquí te dejo, es parte de la zona industrial, bueno, en aquella dice la zona industrial de Querétaro. Yo dije, no, la zona industrial está chiquito, ¿no? Me pasé de vuelta y vuelta para llegar allá a la escuela. Bueno, estaba lloviendo, me encontré un taxista, yo iba bien empapado, el taxista era una persona ya grande, me dice, súbete porque no puedes seguir así, mira, te vas a mojarme mi unidad. Y puso un plástico, ya me senté, todo ese rollo, me brindó una franela seca para que me secara el exterior y pues ya me llevó a la... Dice, ¿qué andas haciendo, chamaco? Le digo, mire, ando buscando la normal porque quiero ser maestro. La normal, dice, está allá por el cimatario, lo te voy a llevar, estás bien lejos. Dice, de aquí para allá nos vamos a hacer casi una hora. Si quieres, duérmete, porque me vio que estaba ya temblando, ¿no? De la mojada que traía. Pues ya me llevó, me llevó a conocer el trayecto de ahí de donde estaba yo a la normal, pues era lejos, mucho, muy lejos. Entonces, pues cuando llegué era el último día que habían entregado fichas o que iban a entregar fichas. No me querían dar mi ficha porque no era del estado de Querétaro y shalala. Al final me dieron mi ficha para es poder. Para que me dieran mi ficha y ya me regresé. Después regresé pues, con dos amigos, dos compañeros maestros, a Javier Pérez Martínez y el profesor Jaime Avilés de San Antonio. Trabajó muchos años ahí en Rosario, le tocó fundar Rosario. Fuimos compañeros los tres de la EPLE. Ellos me llevaron. Cuando me pidieron mis fotos para sacarme mi ficha, pues traía yo las greñas largas, me tuve que recortar el pelo. Para que me sacaran mi foto y me dieron mi ficha. Bueno. Ellos me llevaron y ya nos fuimos y después nos hospedamos ahí en el barrio de La Cruz, ahí en Querétaro. Y sí, conozco bien ese barrio porque ahí vive uno de mis tíos. Fíjate, ahí en La Cruz, nosotros vivíamos en la... Bueno, la familia de uno de mis tíos. Vivíamos en la contraesquina del convento de La Cruz. Entonces bajábamos por toda la calle así, derechito al centro, y del centro agarrábamos todo hacia abajo, hasta llegar a la Federal 1, allá pegadito a la ciudad universitaria. Entonces, ahí en el Cerro de las Campanas, o sea, de La Cruz al Cerro de las Campanas era de polo a polo, era de poniente a oriente. Sí. Entonces, te daba chance de ir conociendo todo lo que era Querétaro, ¿no? A pie, porque no alcanzaba para más. Entonces, pues, nos aventábamos desde las 6 de la mañana y llegábamos a las 7 a la escuela, que era la hora de entrar a clases, de las 7 hasta X horas. Entonces, ahí hice mi nivelación pedagógica. Entonces, cuando salgo con mi nivelación pedagógica, ahí en Querétaro, en la normal superior, el promedio que nos pedían para poder aspirar a ser contemplado dentro de las fichas, tenías que tener un mínimo de 8. Yo de la prepa del Arenal salí con un promedio de 7.6. O sea, no era tan brillante que digamos, ¿no? Entonces yo llevaba 7.6 de la prepa para la nivelación. Y es lo que quieren mínimo era 8. Pues ya le estuve rogando al director y sí me dieron mi ficha. Pues la cuestión es que cuando salgo de la nivelación, ya mi promedio ya no era de 7 ni de 8, llegué al 9.2. Entonces ya tenía yo así como que ya un poquito de más punch. Entonces me di a la tarea de sacar mi ficha para la licenciatura y todos pensaban que me iba a ir al área de naturales, porque por eso manejo algunas cosas de naturales como de sociales, porque mi tiempo lo dedicaba mucho en la prepa, lo dediqué mucho a la cuestión de la química. En la prepa del Arenal me dieron mi primer diploma, que fue mi primer certificación para la vida laboral, que fue ser ayudante de laboratorio. Tenía yo la ayudantería de laboratorio, entonces tienes que tener como ayudante de laboratorio, tienes que llevar bien una muy buena base de química y una buena base de física. Y esas bases me las había brindado la maestra Mari, que era de aquí de San Salvador, Mari Cortés. Y ella estuvo ahí en la prepa de la Arena. Ella llegó ahí como practicante. Cuando nosotros llegamos a primer semestre, segundo semestre, ella llegó a hacer su servicio social. Cuando entramos a tercer semestre, ya había terminado ya su carrera y ya andaba buscando empleo, y le dio empleo el maestro Memo. Entonces ella llegó a trabajar ahí a la prepa de la Arena, y ahí nos forjamos. Ahí nos forjamos muchos.
Y yo me acuerdo que cuando íbamos a la nivelación pedagógica, los camiones de la Estrella Blanca, el de las 10, 11 y 12, el de las 3, 4 y el de las 5 y 6 y media, pero se iban llenísimos de aquí de Actopan, porque no nada más eran los egresados de la prepa de la Real, éramos los egresados de la prepa de la Real, los egresados de la prepa de aquí de Actopan, más otras escuelas que venían de Tula, Progreso, Tepatepec, que iban a la normal superior allá conmigo, entonces, con nosotros. Éramos muchos los que íbamos, sí iban los camiones bien llenos. Llegábamos a Ixmiquilpan y otra cargada más. Tan es así que la línea tuvo que sacar camiones ya directos de Ixmiquilpan a Querétaro, con otros horarios. Pero bueno, historias que vas conociendo, ¿no? Ya cuando saco mi ficha para la licenciatura, viene el examen. Perdón. No, adelante, usted tranquilo. Algo porque estamos bien interesados en ver todo ese proceso que ha vivido. Digo, muchos de los que probablemente estén viendo y escuchando este podcast lo conocen porque ha sido guía de ellos, ha sido alumno también, han sido sus alumnos, y realmente no hay persona en la región del Valle del Mezquital o Actopan que no ubique al profe Pepe. Entonces, qué chido que en este podcast tengamos paso a paso todo el proceso de su vida. De formación. De formación, entonces, está excelente. Sí, te digo, y perdón, entonces cuando yo salgo de la nivelación pedagógica y voy a la licenciatura, presenté mi examen, bueno, presentamos muchos, andábamos tronando los dedos y todo ese rollo, a ver cuántos nos quedamos, porque también la escuela se daba el lujo de rechazar. Sí, ¿no? Sí. A pesar de que era una escuela pues particular en aquellos días y era la más importante de todo el centro de la República Mexicana. Por eso valoren a los normalistas que pueden estudiar aquí en Hidalgo. Sí, de hecho muchos compañeros míos de la prepa se forjaron en la normal superior de aquí de Pachuca, aquí en Hidalgo, pero en aquellos días la licenciatura era de 4 años aquí en Pachuca y la que nosotros hicimos en Querétaro fue de 6. Entonces, más la nivelación pedagógica, 7 añitos. Fue lo que nos llevamos de formación. Por eso llevamos la licenciatura de un tronco común muy largo y 2-3 años dedicados a la especialidad. Ah, muy bien. En el tronco común, pues veías todos los planes y programas, español, matemáticas. Por eso es licenciatura en educación media básica, especializada en ciencias sociales. Muy bien, ¿sabes? Esa es su primera licenciatura. Esa fue. La terminamos en el 88, terminamos en julio del 88. Y en agosto del 1988 igual, yo tenía a mi compañero, compadrísimo sagrado Jaime, somos compadres así de simbólicos porque nos respetamos, nos quisimos, crecimos juntos académicamente, junto con Javier, famoso maestro Chicharo, saludos. Saludos al maestro Chicharo. Nos íbamos a Querétaro y allá tuvimos muy buenas experiencias, allá nos forjaron de otra manera. A veces ellos se tenían que desvelar y yo tenía que descansar. Yo jugaba a veces y ellos estaban en la escuela y yo apoyé mis estudios de la normal superior yéndome a jugar con otras licenciaturas porque fui bueno para el fucho, entonces pues bueno, eso es otro rollo, ¿no? Entonces, pues bueno, cosas que pasan. Cuando nosotros terminamos la licenciatura en el 88, te digo, terminamos en julio y en agosto 20 y tantos yo estaba yo integrándome al Centro de Actualización del Magisterio en el Distrito Federal. Oh, muy bien. Luego. Saliendo, y en esos días coincidió de que yo ya andaba aquí en Actopan, ya andábamos con Abel, andábamos en la Carmen. Precisamente estamos grabando este podcast en el marco del aniversario número 31 de la Casa de la Cultura de aquí de Actopan, fundada por Abel. Por Abel Pérez Ángeles. Hermano del profesor Memo Pérez Ángeles. Y que todos ellos fueron mis maestros, el profesor Memo, Abel, el maestro Cata, Catarino Pérez Ángeles, el maestro Chicho también fue mi maestro en la secundaria, porque anduve probando en algunos talleres y alguna vez me tocó estar en estructuras metálicas, por eso ahí vamos. Yo estuve en mecánica. Con el maestro Trini. No, a mí me tocó... Profe Roberto. Sí, iba a decir algo, pero le gustaba mucho. Sí, lo quiero mucho. No sé, lo voy a buscar, me encantaría entrevistarlo también. Sí. Entonces te digo, lo personal, te digo, nosotros, llevamos una formación así muy salpicada de muchas cosas. Y padres, ¿no? Te digo, nosotros, cuando ya
ahora sí que fuimos alumnos de los Pérez Ángeles. El maestro Cata, cuando llegaba con su manzana y nos aplicaba la ley de Newton y demás cosas, pues les aprendes mucho. Y dices, sí, ¿en qué momento agarraron un libro? Y puro razonamiento y con lógica y usted deme esto y hagamos así, pum, pum, pum. Te llevan de la mano, ¿no? Sí. Una didáctica muy padre. Entonces eso fue lo que me llevó a ser maestro, ¿no? A querer ser maestro. El profe Ferrer, el profe Carlitos, antes que ellos el profesor Galdino, que en paz descanse, la profesora Lucila, que fue su esposa, la profesora Soledad, el profesor Ángel, ahora son mis vecinos, algunos de ellos. Vivo sobre la calle 16 de septiembre, aquí en Actopan. Entonces por ahí de repente encuentro algunos maestros que fueron mis maestros, que los conocí como estudiante, y es padre, ¿no? Sí, y ahí fue donde se motivó a la docencia, a ser docente. Y te digo, lo interesante de mí fue cuando fui a la licenciatura, porque cuando hicimos el examen, y era un examen largo y pesado, yo empecé pum, 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 muy sácale punta, el chamaquito, fui el primero de mi salón que terminó. Aquí está, me sale. Entonces quedaron así, sale. Y te digo, entonces cuando voy a hacer mi examen, pues todo el mundo, yo me acuerdo que mis compañeros de la especialidad, inclusive el día del examen todavía me decían, vente a naturales, tú eres bueno de naturales, vente para acá con nosotros. Y les dije, no, me voy a sociales porque siempre tenía yo problemas con la cuestión de la historia y cosas que no entendía yo, y que sigo sin entender. Y ahorita con esta guerra actual, pues dices, entender la historia sigue siendo lo mismo de siempre. Sí, sí, se replican. Sí, son círculos, una espiral. Entonces, me metí a sociales. Lo curioso fue que cuando entregaron los resultados me dijeron, para tal día vienen los resultados, sale, los 15 días ahí vamos. No te miento, eran 12 hojas y yo empecé por la última hoja porque dije, no creo que haya quedado. Empecé con la última hoja, no. La que sigue. Me fui revisando las 12 hojitas. Y quedó en la primera. Y lo peor de todo es que las publicaciones ahí eran del más alto al más bajo. Entonces, no, por eso buscó abajo, ¿no? Yo por eso dije, no, pues, me fui a la yo hoja 10. Yo hubiera hecho lo mismo. Así. Y ahí voy. Y de repente, pues en el trayecto de repente había gente que escuchabas que, ¡ay, qué padre! Quedé en el grupo 3, en el grupo 4, en el 8, y así, ¿no? Pues yo iba al grupo 2 y ya empecé a sudar de mis manos y empecé a sudar y que el calor y que pues, eran los nervios. Dije, ¿y si no quedo, qué hago? Piensas mil cosas, ¿no? Y para mí fue padre porque una de mis maestras en Querétaro fue la maestra Bernarda Jasso. Ojalá y siga viva, y si no, mis respetos, y a donde esté siempre la recordaré, porque ella también me apoyó mucho para que me fuera yo por sociales. En la nivelación pedagógica me dio 2 asignaturas y siempre me dice, no, tú eres bueno para las 2, pero vete por sociales. Bueno, le hice caso. Entonces, pues llegué a la segunda, terminé la segunda, dije, no, y agarré la primera hoja, pero no empecé de arriba para abajo, empecé de abajo hacia arriba. Me faltaban 15, dije, no, ya no quedé. Ya no quedé. Y en eso, 2, 3 compañeros de aquí del rumbo me dijeron, sí, ya ni quieres hablar, sí, como fui el primero. ¿Primero de qué? Hazte para allá, déjame pasar. Yo ni por enterar, yo seguía y seguía preocupado. Ya cuando vi hasta arriba, en la primera hoja, ahí estaba área, su nombre. Ahí estaba José Hernández Cruz. Tuve, eran fue un examen muy largo, 150 reactivos, y de esos 150 tuve 148 aciertos, solo dos mal. Pues entonces fui el más alto. Entonces pegué un grito así bien lleno de alegría. Pocas veces lo he hecho. Y para mí fue una meta que alcancé, ¿no? Quedarme en la licenciatura. Y como dice alguien, lo fácil no es quedarte, es mantenerte en ese lugar. Cuando yo me fui a mi grupo de sociales, pues todo el mundo ya sabía qué puntaje llevabas, ¿no? Y yo por el orden alfabético quedé en el grupo 2 de mi especialidad. Pero con todo,
mi grupo era un grupo numeroso, éramos 60 cuando empezamos. En el cuarto semestre éramos 38. Un grupo que estuvo más afectado que el mío, que era el grupo C, lo fusionaron al grupo B y C, o sea, al grupo 2 y al grupo 3, nos fusionaron en uno solo, y para completar la matrícula de alumnos, porque el otro grupo fue un tronadero tremendo. Entonces, pues bueno, y ahí andaba, ahí anduve, y dentro de mi especialidad me dio gusto porque yo cuando termino la licenciatura, yo obtuve mi título de licenciatura, la primera, por promedio. Debo aclarar que la Normal Superior de Querétaro AC no tenía titulación. Ok. Sí hubo un movimiento fuerte, grande, para que nos dieran la titulación de pase automático si tenías de 9 para arriba. Si tenías 4 años de servicio ya, con tus claves como en la especialidad, o frente a grupo siquiera, o que hacías tesis individual o por equipo. Esas eran las alternativas. Y mi licenciatura la obtuve así que por capacidad académica, ¿no? Salí de licenciatura con 9.6, y te digo, de ahí me fui al centro de actualización del magisterio, a las clases de teatro, porque yo en esos días andaba por la cuestión del grupo teatral EVA, del cual formo parte, y me siento orgulloso de decir, soy un leva más aquí en Actopan. Eso. Entonces, pues bueno, ahí andamos y me siento muy orgulloso, pero te digo porque la semana pasada encontré a Richard, uno de los personajes que nos representan a nivel internacional a México. Él es de Tulancingo, vino el grupo Ars Vita, vinieron aquí estuve al con centro. ellos. Entonces ellos... Con su proyecto 6 lenguas, 6 mundos. Este chico nos conocimos cuando éramos teatreros, chamacos. Muy bien. Entonces, pues, nos vemos, cada vez que nos vemos hablamos de la vieja guardia, de los que estamos vivos todavía, de los que quedamos de la Asociación de Teatristas Hidalguenses, ATIC, algo así. Y pues bueno, entonces mis respetos, mis saludos para Ars Vita. Muy buen Yo los quiero buen muchísimo nivel. También. Yo me quedé encantado, enamorado, fantástico. Y pues Richard, para adelante, hablábamos de Anuar. Saludos a Anuar J. Magdaleno, que él está a cargo ahorita, lo que me enteré, que está a cargo de los programas de radio en la universidad. Muy entonces bien. Está involucrado en eso. Fuimos compañeros, ellos eran de Su Majestad la Farsa, grupo de Tulancingo, y nosotros éramos el grupo de teatro Leva. Entonces cuando dices Leva, se habla fuerte y preciso, porque saben que somos gente, o fuimos gente, de que ganamos, participamos. Yo conocí el estado en la noche, eso es lo que me llevó a ser un guía de turistas, porque yo lo conocí por la noche. Entonces nos contratan cuando ganábamos los contratos que otorgaba en aquellos días, porque eran contratos, las presentaciones en algunas comunidades o localidades fuera de Pachuca Centro. Siempre iba a Leva, lanzaban la convocatoria, llegábamos a presentarnos todos los grupos de teatro del estado, en el Teatro Hidalgo, allí en el Bartolomé de Medina, y siempre llegaba el Abelito y sus muchachos. Entonces, el grupo Leva fue antecedido por el grupo Acocote, Abel Pérez Ángeles, para los que no saben quién es, o no supieron hoy día quién es. Él humildemente puso el nombre del Arenal a nivel nacional en alto, porque fue campeón nacional de teatro preparatoriano. Ocupó el primer lugar un año, y al año siguiente primero fue segundo lugar, y al año siguiente fue primer lugar. Y posteriormente, cuando el Arenal ya eran los reyes del teatro a nivel preparatorias, a nivel nacional, el gobierno federal, y empezaron los problemas del neoliberalismo, empezaron a hacer recortes a la cuestión de educación y demás cosas, y muchas cosas culturales fueron cayendo, el teatro entre ellos. Entonces fueron recortando muchas cosas que se hacían como, aparte del teatro. Yo como docente me tocó ver cómo la educación física fue reprimida, fue cortada, los campeonatos que se hacían, los encuentros regionales, cuando habían campeones de zona, campeones de sector, nos íbamos a los intersectoriales, en la generación de los 90, a mí todavía me tocó vivir eso, precisamente en la primaria,
porque fui campeón de oratoria municipal, bueno, local, nivel supervisión, no me acuerdo, pero después era el primero nivel de zona, sector, primero el de es, zona. primero es de zona, luego la región, la región, luego el de sector, te vas al sector, y luego el estatal. Y luego te vas al preestatal y luego al estatal. Así es, yo me pasé y luego un de los montón estatales ibas al prenacional regional. Así es. Y luego te sí, ibas recuerdo al todos esos prenacional escalones. y luego al nacional. Y ahora ya no hay. Pero para mí, mira, fíjate, todos esos niveles, yo los llegué a conocer, o sea, los viví como alumno o los viví como docente. Sí, yo vi ya el rezago final. Sí, a mí me tocó ver. No, de hecho usted era mi maestro en la primaria. Yo lloré mucho cuando a la educación física le restringieron las horas de practicar deportes, cuando nos prohibieron los encuentros deportivos por zonas y demás, también porque hubo muchos problemas, ¿no? Hubo accidentes muy feos, muy fuertes, hubo recorte de presupuestos, quién respondía ante los accidentes cuando había fallecidos y más cosas, por ir de una ciudad a otra ciudad, o cuando iban de una ciudad a un nacional, o cuando tenías a un deportista que era muy bueno, pero no tenías cuando no tenías el apoyo de los gobiernos, ni municipales, ni estatales. Es que lo hemos analizado en otros capítulos. Y pues te quedas sin los apoyos. Entonces cuando dices, entonces ¿cómo le hago? Yo saludos a Iris, a una niña que hoy, bueno, ya no está niña, es maestra de educación física y tiene 4 o 5 niñas, y mis respetos para Iris, porque ella llegó a ser uno de los baluartes del atletismo en mis momentos, yo como docente, ¿no? Llegó a estar en los nacionales, en los prenacionales, fue campeona estatal de atletismo, y así como ella, como Iris, pues otros personajes que hoy me dicen, y con orgullo lo digo, ¿no? Por su culpa soy maestro de educación física. Esa fue mi última licenciatura. En educación física. En educación física, que dejé trunca, por cierto, porque me lesioné en el 94, al tener la ruptura de ligamentos cruzados. Pues ya no puedes hacer el mismo. O sea que yo lo conocí ya lesionado. Cuando tú me conociste ya estaba yo lesionado. Por el 97. Sí, yo ya estaba lesionado. Yo ya estaba, ya en aquellos días me sentía en los cuernos de la luna. A ver, pero entonces la tercera licenciatura fue en educación física, ¿y la segunda? En educación artística. ¿En dónde estudié educación artística? Te digo que me fui a México, al Centro de Actualización del Magisterio. De hecho, cuando yo llegué un día, inocentemente, el borrego del Pepito llegó a Escalafón, aquí en Pachuca, y llegué con todos mis bonchecitos de constancias del nivel 2, que tenía nivel 3, con todas las puntuaciones escalafonarias para poder yo querer más horas. Me dijo un maestro, ¿y dónde regalan estas copias? ¿O las fuiste a traer a Santo Domingo? Le digo, no, sí estoy yendo, porque me tenía yo que ir de la Carmen Cerdán los viernes. Llegaba los viernes en la tarde al CAM, al Distrito Federal, tomaba un curso. El sábado temprano el mismo curso, pero en la mañana, del mismo módulo, de la misma especialidad que era artísticas. Y ocasionalmente en la mañana nos dejaban tarea para en la tarde. Nos decían, aquí está su ficha, te vas a ver obras de teatro, te vas al cine, te vas aquí, te vas allá, te vas a tal museo, te vas a tal jardín, te vas a tal esto, pero tienes que resolver esto. O sea, tenías un por qué y para qué ibas, ¿no? Yo por eso, cuando ustedes me conocen, como guía de turistas, empecé y me lleno la bocota de orgullo de decir que como el turismo en Actopan ha nacido poco a poco de la Casa de Cultura de Actopan. Nació de la Casa de Cultura y de mi corazón siempre verde, la Carmen Cerdán. Sí. No, yo tengo el corazón verde también. ¿Por qué? Porque en Carmen Cerdán, no sé si te acuerdas que luego les decía, chicos, vamos a sacar por lo menos como grupo un promedio mínimo de 8 todos. Había niños que sacaban el 10 tranquilos, pero había niños que les costaba salir. Entonces, pues los motivábamos de alguna manera. No, y nos llevaba siempre a lugares turísticos. A lo que ahora es parte de la ruta turística, lo he dicho siempre. La ruta turística de es Actopan, la monolítica del convento. No, esa es otra. Las rutas que hay en Actopan Centro, algunas, la mayor parte de todas las rutas turísticas que se pueden generar en Actopan, me siento dichoso y orgulloso de decir que las he forjado, no yo, sino la han forjado los chavos, los hoy profesionistas y los no profesionistas, pero que son muy buenos comerciantes. Díganos muy buenos restauranteros. Mira, por decir, Buscando el Agua. Buscando el Agua. La ruta Buscando el Agua empieza en la Fuente de Mendoza
Ok. y sigues el trayecto de lo que es el acueducto, todos los aljibes que tuvo el acueducto, y si te sabes las historias de Juan aquí y allá, pues te llevas 2, 3 horas y no acabas. Sí. Entonces nada más caminas de la Fuente de Mendoza, llegas a la calle 5 de Mayo, llegas a Casa de Carmelita, llegas al Salto, ya te echaste 2 horas. Y Sí. más si te van platicando qué hubo, quién estuvo, qué todo ese rollo. Entonces, pues ya, sale. Ahí ¿Qué está otra una ruta hay? Mira, tengo otra ruta de cuentos y leyendas en la noche, en Fiesta de Muertos. Hago otra ruta o hacemos otra ruta. Hemos hecho rutas nocturnas en la iglesia. Y es padre porque hay muchas cosas que comentar y que contar. Entonces, pues cuando cruzas todo a oscuras y demás cosas y de repente oyes que algo rechina, que algo choca y demás cosas, pues te espantas y demás cosas. Pero no, es algo tranquilo y es natural. O sea, cuando entiendes y explicas que las maderas se contraen o los hierros se ensanchan por el calor o por el frío se contraen. Entonces, todas esas propiedades físicas es lo que de repente le ponen la sal a todo, ¿no? El sabor a los relatos, a las experiencias. ¿Qué otra ruta hay? Bueno, tenemos una donde se habla de todo lo que es el centro, el primer cuadro de la ciudad de Actopan, donde están las casas de los personajes más distinguidos de aquí de Actopan, donde pasas por donde hubo acontecimientos fuertes e importantes, por decir en el Salto, el relato de don Nicolás Romero cuando era guerrillero y se levantó en armas para apoyar el movimiento de la guerra o la Revolución Mexicana en 1910. El llamado fue para un domingo, 20 de noviembre, y el señor andaba el día de plaza aquí el miércoles anterior, incitando en la placita que se hacía ahí en el Salto y que se hacía en el centro, invitando a la gente, gritándoles que se unieran a la causa revolucionaria. Órale. Entonces todos esos detalles no los estoy inventando, los sacaron en una colección de libros que hizo Gobierno del Estado hace 6 años, 8 años, algo así, donde vienen toda la estadística, toda la narrativa, inclusive viene esta parte del discurso de este señor, invitando a la gente a que se sumara a la causa revolucionaria. Entonces, por eso el jardín de ahí del Salto se llama Nicolás Flores, porque ahí ese señor llegó a ser 3 veces gobernador, 2 de manera provisional y una por forma electoral. Entonces es importante que el Salto, el Jardín de los Enamorados en Actopan, pues tiene el plus, aparte de que es un lugar romántico, pues bueno, también dentro de ese romanticismo están los hechos y acontecimientos muy fuertes. ¿Qué más te puedo platicar que tenemos de interés? Pues las leyendas que hay, ¿no? De las apariciones de la Llorona y que si en el Lázaro Cárdenas, que si en el Kinder, ahorita donde están las canchitas, que si se le apareció a unos muchachos, que si se encontró a fulano, a sutano y cosas por el estilo, pues todo eso es parte del bagaje que hemos ido colectando al paso del tiempo, ¿no? A ti te tocó ir con nosotros a la peña, ¿no? Sí. Cuando todavía se podía entrar y les tocó levantar cerámica muerta, vestigios arqueológicos. Conocieron el pisito estucado de color bayo que estaba, que era un pedacito como esto que tienes ahorita aquí en tu estudio, y el círculo naranja, ¿no? Sí. Era el bayo el rojo sobre bayo, parte del estucado que tenía ahí, que donde yo presumo que fue el juego de pelota de ese vestigio arqueológico que se conoció como Tetitlán o Tenantitlán, que pertenece a la peña. Estoy en desacuerdo con la cuestión de que la peña la parten en dos a partir de una vereda y que acá es el Arenal y que acá es el Actopan. Por principio de cuentas vamos entendiendo. Sí. Todas las bellezas naturales generadas por la naturaleza no deben tener propietario. No lo dice el Pepe Pata de Perro. Hay un documento que estableció la UNESCO allá por el año 2000 que se llamó el Libro Blanco. Y que después, a partir de esas leyes que venían en ese libro blanco que emite la UNESCO, la ONU, se aplicó en todos los gobiernos del mundo y entonces se llevó a los estados y a los ayuntamientos para que cada comunidad, cada municipio estableciera su libro blanco. Entonces, que eso sí debemos de defenderlo siempre. Los elefantes, bueno, yo lo considero así, los elefantes son el límite natural entre el municipio de Actopan y el Arenal. Hoy el Arenal es una forma independiente, pero recuerden, hago bien hincapié en esto, y los cronistas me darán la razón. Yo no soy cronista. Históricamente hablando, Actopan comprendió los municipios que hoy conocemos como San Salvador, Santiago de Naya
y El Arenal. Ujú. Formaron parte, y el municipio de Actopan formamos parte de lo que fue Actopan en la época prehispánica y en la época colonial. Ujú. Hasta cuando se da la independencia, cuando don Agustín de Iturbide hizo el primer imperio, es cuando se empiezan a gestar y a formar los primeros municipios y la delimitación de las regiones. Ujú. Entonces, cuando a partir más o menos de por ahí se empieza a separar el Arenal. Todavía se cuenta que para 1972-74 en el registro civil del Arenal era llevado aquí en Actopan. Sí. Entonces, todos esos detalles es lo que no debemos Sí, de ahorita perder. soy como responsable de el archivo histórico del Arenal y precisamente estamos analizando muchos detalles que fundamentan lo que está diciendo. O sea, te digo, yo lo poco mucho que he leído por aquí, por allá, conociendo al maestro, dentro de los maestros que tuve ahí del Arenal, pues profesor Gustavo Medina, hoy cronista. Sí, y que ha estado aquí en el Saludos, canal. respetos para mi maestro. Pronto va a estar de nuevo. Con Guadalupe la Chinaca y su escolta de rancheros, 4 fornidos Eso. jornaleros, van a ver a su querido Pantaleón. Bueno, esa poesía, maestro Gustavo, nos las tienes que decir completita. Sí, aquí. Entonces, aquí, en este espacio. Y te digo, el maestro René Espinosa Sánchez, Oh, sí, alguien que quise mucho. cuando fíjate, parte del bagaje de la prepa del Arenal, por eso le agradezco mucho al Arenal. Cuando yo todavía no egresaba del Arenal, de la prepa del Arenal, yo conseguía entrar a la Secretaría de Programación y Presupuesto. Ujú. Primero como enumerador de población y vivienda, como parte de nuestro servicio social, según. Y luego como encuestador Ujú. del censo de población y vivienda. Y después, eso me tocó en Actopan. Y después, como era más o menos bueno, me recontrataron para los agrícolas y ganaderos, pero ahora me mandan a Arenal. Ahí fue donde yo conocí el acueducto del Arenal. Sí. El acueducto que según es del Arenal, pero que perteneció a Actopan en esos instantes y que fue, y para mí es un orgullo decirlo, ¿no? Alejandro de Humboldt, el barón de Humboldt, Ujú. recorrió ese acueducto, pintó los órganos, dibujó los elefantes, los conoció, Ujú. estuvo en Puente de Dios, hizo el primer estudio de suelos de Puente de Dios, Ujú. el límite natural entre Actopan y Atotonilco. Sí, Puente Entonces, de estas Dios por bellezas Magdalena. naturales que tenemos en la región de Actopan, y digo, por eso tengo la ruta monolítica, Ujú. la quiero compartir con todos aquí, pero la vamos a compartir con imágenes y con recorridos. Sí. Aquí estamos estableciendo un acuerdo. Este primer podcast, que es uno ya de los más largos, de hecho ya Pardo ahorita me dijo que llevamos más de hora y media, casi, pero lo vamos a llevar a una especie de documental en el que nos vamos a ir con el guía turístico Pepe Pata de Perro, todas las cámaras que tiene Pardo, su tecnología, y vamos a subir un buen documental de la ruta monolítica del convento. Sí, porque esta ruta monolítica del convento nace o termina en Pachuca Ujú. o en Actopan, como la quieran ver. Ujú. ¿Por qué? Porque si nos vamos de Actopan, nos vamos a Actopan, a La Peña, pasamos a La Peña, nos vamos al Rincón, hay muchas que ver y que conocer y valorar y ver la antigüedad que tienen y preservarlas tal cual son. Para mí es un orgullo decir, ¿no?, que conozco muchos lugares escondidos que probablemente los gobiernos municipales no han tenido la atención ni la visión de decir, pues de aquí soy, y esto es nuestro, y yo soy de aquí, sobre todo. No sé qué tanto tengas de información sobre la Piedra del Hongo. Las pinturas rojas que tiene la Piedra del Hongo es fantástica, es una pintura roja que tiene una Ujú. datación de entre 5 o 7 mil años. Alguien me dijo, no, pueden llegar hasta 9 mil años de antigüedad esas pinturas rojas. Ok, entonces conocer y valorar esos límites, esas cosas que tenemos ahí, es darle la oportunidad a otra gente, a la gente que vive ahí alrededor, uno que valore y que se sienta orgulloso de vivir y tener esa riqueza natural, y no de decir, es que es mi propiedad y yo la vendo cuando quiera. No, oye, espérate, es una propiedad, es una riqueza, es una propiedad privada, sí, si tú quieres, puede ser un límite, sí, usarse de límite, sí, pero tienes a todo patrimonio natural, histórico, arquitectónico o cultural, le tienes que dar una difusión, una conservación y sobre todo una preservación. ¿Cómo lo vamos a preservar? Visitándolo, sí. Respetándolo físicamente, sí. Hablando perfectamente de ese lugar, sí. Por eso me llega mucho lo de la Piedra del Hongo, el valor que tiene, ¿no? Ahí cerca de la Piedra del Hongo, en los arroyos cercanos,
el crecimiento de armadillos. Es una lástima que la gente, pues, ay, qué padre, mi perro agarra un armadillo. Es una joya natural la que están acabando tus perros. Nosotros los seres humanos estamos como los seres más irracionales de repente, porque vamos a invadir los territorios de otros animales. Vemos, en el caso de Actopan, ¿no? El puma, ¿no? Dicen, no, es que es un mito, ¿no? No, no es un mito, el puma existe tal cual es. Los pumas están siguiendo su ruta que durante miles y millones de Somos años nosotros los han que están cruzado, han existido. Hoy, por desgracia, para nosotros ya no bajan los borregos cimarrones y los venados cola blanca en manadas como lo hacían después del deshiele de la glaciación, porque ellos migraban desde el norte de lo que es California, bajaban hasta Chiapas, bajaban y subían. Entonces ellos recorren ese territorio. Y junto con los pumas pues, venían los coyotes, los lobos, y para más abajo, lo que conocemos como los gatos salvajes o los gatos monteses o linces, son otras joyas que tenemos, o las zorras rojas que tenemos, o coyotes, que luego ocasionalmente llegamos a encontrar por ahí. Lo primero que hacen es, pum, lo venadeamos, lo matamos, ¿no? Entonces, eso no, o sea, tenemos que respetar, es parte de la naturaleza. Nosotros somos parte de la naturaleza, somos, se supone, los seres más racionales, pero cometemos actitudes o posturas que están en contra de natura, y nosotros somos parte de esa natura, ¿no? Nosotros estamos invadiendo los terrenos de esos espacios, de esos seres. Entonces hay que, van a decir, ¿y qué les voy a dar a comer? Bueno, no te comas al tlacuache, ¿sí? No mates al gato montes, no mates las liebres ni los conejos, porque son el sustento de otro animal superior en la cadena alimenticia. En la cadena alimenticia, pues el máximo depredador es el hombre, ¿no? Y después de él, pues ya todos los demás, ¿no? Es al revés, nosotros debemos de valorar ciertas cosas en cuanto a la cuestión educativa, ¿no? Entonces, es parte, ¿no? Te digo, pasamos allá a lo que es a la Piedra del Hongo, vamos al puentecito de, yo lo presento y lo conozco como el Paseo de Humboldt, el puente donde estaba una pendiente del acueducto que estaba a 45 grados, así, y bajaba el agua vuelta a la raya, que es el límite entre el Rincón y Fray Francisco. Sí. Por ahí está ese paraje, hay que preservarlo mucho, hay que cuidarlo, hay que trabajarlo mucho. Hay cosas que hay que hacer. Más adelante están las pinturas arriba, cuando se hizo la carretera, se asfaltó. Pues esto ya está viejo, hay que tirarlo. No tuvieron ni la menor mínima idea de qué fue lo que hicieron, ¿no? Ese acueducto, pues, visitado por Alejandro de Humboldt, entre otras personalidades que vinieron a conocerlo en su momento, pues es un orgullo para toda la región del Valle del Mezquital. Incluye el Arenal, Santiago de Anaya, San Salvador y Actopan. Debemos sentirnos orgullosos de haber tenido ese espacio. Un espacio que duró durante casi 380 años dándole agua y vida a Actopan. A la región. Y que hoy en menos de 100 años nos los hemos acabado, pero en la unidades a trozos. Pues vamos a tener que visitarlo y documentar todo eso. Porque y luego cuando subes, llegas a la Fuente Mayor y las historias, las leyendas, y ves como matemáticamente los misioneros o los religiosos que trajeron el acueducto y que hicieron el trazo del acueducto, tuvieron que ir subiendo el agua de un nivel a otro nivel para poderla bajar. Sí. Sí, hay una diferencia de donde brota el agua a donde está el punto más bajo para bajarlo hacia el valle, que tuvieron que subir casi 5 o 6 metros de diferencia en cuanto a altura. Entonces, todos esos pequeños detallitos es de rescatar. Si la gente que hoy en día presume no presume, sino que tiene bajo su responsabilidad el ser propietaria de lo que se conoce como la Fuente Grande, pues tenemos que ponerle una cedulita ahí que tiene que apoyar el municipio del Arenal a esas gentes para que la gente que vaya a hacerlo turístico, a hacer un desarrollo ecoturístico, mucha gente de aquí de Actopan suben a caminar sobre el camino que llega ahí, pues a condicionar bien las cosas para que se haga todo bien, sin dañar a las cosas, sin dejar que llegue la masa de gente y con 2, 3 pasadas, pum, se acabó la flora y fauna que está ahí. Es agradable ver todavía en esos lugares cómo está lleno, biológicamente rico, no solo de los árboles te dan vida, te dan agua, te dan dentro de la fauna, pues encontramos ahí salamandras. Las salamandras son la evolución de lo que se conocen como ajolotes. Entonces, allá arriba todavía tenemos, y son riquezas y tesoros biológicos que forman parte de un área natural protegida que son los frailes, que es mucho anterior a la de Actopan,
al corredor del Paso del Puma, pero que ahora se pueden fusionar. Está bien padre, ¿no? Que todo el mundo piense en el dinero, sí, el dinero sí te ayuda a tener cosas, pero muchos que han incendiado el bosque accidentalmente o incidentalmente se han incendiado el bosque y ahora se hace una agricultura intensiva en un espacio de bosque. No podemos cambiar, la reflexión es esta, no puedo cambiar unos pesos para mí ahorita y mis hijos y hasta ahí, porque a la larga estamos acabando con los generadores de oxígeno de toda la región de acá abajo. Acuérdense que los municipios deben buscar un apoyo que es un recurso que se da a nivel mundial, que dan los países europeos sobre todo y asiáticos desarrollados, que dan a los países que generan oxígeno. Uh-huh. Y nosotros toda esta área de aquí de Hidalgo, todo lo que es la parte del Valle del Mezquital, la reserva de la biosfera de Meztitlán, somos la antesala de esta joya natural, junto con la región de la Sierra Baja y la Sierra Alta y lo que es la Huasteca. Somos un pulmón del mundo, sí. Y tenemos derecho a ese dinero, que muchas autoridades no quieran hacer caso de saber todo eso, pues bueno, su rollo, ¿no? Pero tenemos una gran responsabilidad. Una responsabilidad tremenda de hacer que los chicos hoy día se interesen por darles la alternativa de carreras sostenibles o sustentables sin dañar al medio ambiente. Profe Pepe, usted nos va a llevar a nosotros a dar todo ese paseo que queremos documentarlo. Pero lamentablemente el tiempo del podcast ya se nos terminó. Pues ya se nos terminó. Sin embargo, quiero cerrarlo con algo. De entrada, hacer el compromiso de tener otro capítulo que va a ser en un formato distinto, porque queremos llevarlo allá, a donde usted se sabe desenvolver, que es en los cerros, los senderos, los caminos. Pero también el segundo compromiso es compartirle a quienes nos han escuchado el contacto con usted para que puedan contratarlo como guía turístico aquí en la región. Si alguien nos está viendo de otro país, de otro estado, de otro municipio y quiera venir a conocer el Valle del Mezquital de manera pues ya profesional, pues poder contactarlo a usted. ¿En dónde lo encuentran? ¿Cómo lo contactan? Mira, todo. En Facebook tengo una página que está a nombre de José Hernández. Uh-huh. Ahí aquí abajo dejamos el link igual. Sí, José Hernández. Ahí habitualmente en Facebook subo imágenes uh-huh. casi diario de las actividades que tengo el día anterior. O sea, es fresco todo lo que subo. Promociono mucho mi tianguis de Nactopan, uh-huh. porque Mañutzi es Mañutzi. De Mañutzi han surgido todos los demás, llámense como uh-huh. se llaman. Les guste o no les guste, pero así es. ¿Sí? Mañutzi es Mañutzi. Nosotros fuimos los primeros productores de pulque. De acuerdo a las crónicas de Tepatepec, se dice que el pulque que llevaron al rey de Tula pasó por Tepatepec del oriente. ¿Y quién está al oriente de Tepatepec? Uh-huh. Es Actopan. Entonces, no puedo venir de otro lado más que de aquí de Actopan. Y de acuerdo a los códices, de acuerdo al lienzo de tributos de Tlaxcala y al códice mendocino, nuestro tributo era entregar 400 cántaros de pulque o de aguamiel. Entonces, o de agua, de miel. Entonces, ¿de quién? Pues del maguey. Entonces, todo eso es cuestiones de reflexionar de repente y saber que Actopan es muy antiguo, muy viejo, y que siempre estuvo conectado a las cuestiones de élite de poder. Y bueno, aparte del Facebook, pues bueno, estoy con mi número telefónico, es el 772 uh-huh. 124 0033. Si quieren mandarme un WhatsApp, me lo mandan y ya nos ponemos de acuerdo, agendamos y a ver qué hacemos. Por fortuna para mí, desfortuna para muchos, a veces yo quisiera estar en San Salvador, andar en Santiago de Anaya, en el Arenal, acá atrás en Atotonilco o en Meztitlán o en otros lugares. Pues aquí andamos, ¿no? Y este es nuestro entorno. Y yo estoy encantado, fascinado de los misterios que tiene, y digo misterios y magia que tiene Actopan y sus comunidades o municipios aledaños, porque tenemos muchas cosas que divulgar. Saludos al Museo de la Labranza en el Rosario, que fue una capilla de visita del convento de aquí de Actopan. Uh-huh. Entonces, saludos a toda la banda de allá del Rosario.
a toda la familia Pardo por allá, a los García Martínez, a todos los chicos que nos conocieron en esos lados, a Tepatepec y su niña bonita. Tenemos muchas cosas guardadas y escondidas acá en el Valle del Mezquital. Hay sus taquitos de panza, o las chalupas, o los taquitos de San Antonio Zaragoza, los tlacoyos, las gorditas en Actopan, no se diga, el chimbó, la barbacoa, el pulque, que acá entre nos el mejor pulque que he probado en toda esta región es el de Benito Juárez, el de Paso del Puma. Eso, lo mejor de lo mejor, es lo mejor lo de lo mejor. Mañana subo a la montaña, entonces pues ahí les mandaré algunas fotos, algunos videitos cortos, y ahí andamos. Esos son mis contactos. Trabajo actualmente como interventor de turismo, cultura y enlace del programa Héroes Paisano en el municipio de Actopan, y de lo cual me siento muy orgulloso porque siempre brindo mi esfuerzo. Muy bien, maestro. Pues ahí está. Si alguien quiere conocer más a profundidad del Valle del Mezquital, pueden contactar al profe Pepe Pata de Perro, y pronto lo tendremos nuevamente aquí porque estamos planeando cosas bien chidas. Gracias a todas y todos quienes ven y escuchan este podcast. Cada día les queremos entregar mejor calidad. Estamos mejorando y lo seguimos haciendo gracias a su apoyo. Si son nuevos en el canal, suscríbanse. Hay mucho contenido divertido y mucho aprendizaje. Si así lo deciden, activen la campanita o únanse como miembros del canal. No lo olviden, mi nombre es Rodo Cielofano y tuvimos al profe Pepe Pata de Perro, y en los aspectos técnicos el buen Pardo SR388. Esto es Cielofanáticos Podcast. Yo soy Rodo y este es su canal. ¿Quién dijo que no se podía viralizar con libros? Claro que sí. La visión de los vencidos.